Yo soy Saray. Y yo soy Moisés. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Ocupada. Algún día me quedaré sin ideas de melodía, ¿eh? Sí. Y nunca me acompañas en esto. No, que va. Nunca haces el bujo conmigo. Solísimo. Es muy fuerte. ¿Cómo estás, Saray? Hoy has ido directamente al grano. Sí, no, bueno, ¿cómo estás? He dicho. Ah, es verdad. He dicho, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Claro, y que Estoy muy la bien. escaleta. Yo digo, de verdad, él ya iba a saco, ya iba por mí. A por A mí. la yugular. Sí, digo, no me va a pasar. No, Pero sí no. te voy a ceder el trono de que seas tú el primero que me pregunta a mí cómo estoy. No, Como... sí. La pregunta, perdona. No, sí, yo que quería estar con el francotirador, pero bueno, primero, ¿estás bien? No me has Estoy súper bien. respondido. ¿Y tú qué tal estás? Es que me preocupas que no estés, o sea, puedes hablar conmigo, esto es un espacio seguro. Estoy súper bien. Nadie te va a juzgar si no estás bien. Estoy súper bien. Estás encantada. Ujú. La verdad es que yo también estoy muy encantada porque, claro, me has tirado el testigo de que me ha mantenido ocupada esta semana a preguntarte. La primera. Y me da un poco de coraje porque, claro, es que hemos grabado pocos programas, estamos grabando como mucho, muy seguido, y las semanas a lo mejor son un poco ficticias para la audiencia. Yo ya te dije, tengo un listado para no olvidarme de cosas que me han mantenido ocupada y tengo ya Pues yo no he hecho la tarea, o sea que me da pánico cuando me vuelvas la pregunta, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Perfecto. Bueno, Saray, ¿qué te ha mantenido ocupada esta semana? Pues mira, Moisés, hoy te van a estar un poco, no reivindicativa, pero sí activista con mi profesión. ¿Y eso? Vale, el otro día fui a un evento y claro, o sea, el mundo del community manager, cuando es cubrir un evento, normalmente a mí me gusta ser invisible, ¿no? En plan de respetar el vivo y el directo. Ok. Y estoy viendo muchísimo una tendencia donde tanto fotógrafos, videógrafos, como la de redes, como cualquier persona, es como que se está priorizando muchísimo el mundo digital. Y los ves directamente en el primer plano. Y yo, que estaba en ese mismo evento, pero no estaba cubriendo como tal, estaba como escondida y tipo, vale, a ver si grabo algún vídeo o algo. No podía. O sea, lo primero que veías era todo, los videógrafos y cámaras, etcétera, en primer plano con la persona que estabas poniendo. O sea, Y interrumpiendo. me enfada. Agüita, interrumpiendo Sí. entre los ponentes y la audiencia. El público, o sea, si estás tú sentada como público, lo primero que ves es el culo del cámara. O ¿En sea, no veías serio? otra cosa. Entonces sí, me molesta y quería decir en voz alta que me molesta muchísimo ese momento con la gente. Hombre, es que entiendo tu protesta porque es que de toda la vida se ha hecho que si vas a un espectáculo o a una conferencia Hay que respetar un no poco. te suelen dejar ponerte delante, entonces Pues ha no perdido lo esa entiendo. costumbre, es la verdad. O sea, ¿qué cuesta? Ponte un buen óptico, por ejemplo. Bueno, pero y además el tema del mundo digital, desde que se inventó el por 5, Esa es o sea, otra. ya no tienes que estar ahí pegado, Sí, ¿sabes lo sí, que te quiero sí, decir? exacto. Pues algo que me molestó el otro día, digo, es que tengo que contarlo, necesito decirlo y soltarlo y ya está. La verdad es que no voy a extenderme mucho más con este tema porque me interesa muchísimo más saber qué te ha mantenido a ti ocupada, Moisés. Bueno, Saray, ¿qué me ha podido mantener a mí ocupada esta semana? Bueno, a mí lo que me mantiene ocupada esta semana, no voy a decir que tengo fobia porque no la tengo, mi hermano sí tiene fobia, pero tengo fobia a que una fobia pueda hacer daño a quien no lo tenga que hacer. No se me está entendiendo nada, O sea, con no lo que entiendo con lo que nada. intento explicarme. Pero bueno, lo voy a hacer porque además nuestro invitado nos puede ayudar mucho con ¿Ah, esto. sí? Y ya me Fíjate. estoy mojando, segundo Oye, 30 del ¿sabes qué? Me di episodio. cuenta también de otra cosa, perdón, de que vamos con tanto misterio y literalmente en el rótulo pone el invitado, la portada de la miniatura del vídeo pone el invitado Bueno. y nos encanta la parafernalia. Pero tiene que haber una magia, un deseo, Cuéntame, un Moisés, coqueteo con el cuéntame. espectador y yo estoy a favor de eso. No, pues mira, básicamente a mí lo que me pasó el otro día es que, bueno, yo por fuera de casa tengo un aguacatero, ¿vale? Ujú. Este aguacatero lo habían podado como hace un tiempo, yo creí que que no iba a sacar flor porque, bueno, la verdad, no sé qué le pasa al aguacatero cuando lo podas, que tarda mucho. Ujú. Pero recientemente he visto una noticia ¿Ah, sí? de que están entrando determinados insectos un poco agresivos que se están comiendo a las personas, bueno, a personas? los bichitos que sostienen mi aguacatero, que ¿Qué son me las abejas. dices? ¿Qué me Exacto. estás Entonces contando? yo ya ahora tengo la paranoia porque encima ya a mí me dan miedo las
las abejas. Y al parecer los bichos que están entrando son bichos que se comen a las abejas. Entonces ahora tengo miedo de mi agresor y del agresor de mi agresor. Y encima, claro, me Terrible. encantaría saber qué es lo que puedo hacer si me encuentro a uno de estos sinvergüenzas aquí Pues en no sé si nuestra nuestro tierra. invitado puede explicarnos un poquito Yo más espero que acerca de sí, me esto. encantaría ser como en el programa de Mickey, que llama Doodles y aparece con la Mickey herramienta. En plan, Doodles. Pero bueno, vamos a ver si nos puede ayudar con esto y con muchas cosas más muy curiosas, porque además sé que tiene gustos en común que yo. La verdad, yo me he quedado en generaciones anteriores, pero bueno, ya nos explicará muy bien sus gustos y curiosidades detrás de esto. Pero vamos a dar la bienvenida al caballero Víctor de León. Tiri, ti, Madre ti, mía, qué ti, tiri, presentación. ti, ti. Hola, Víctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí, de verdad. ¿Has visto? Qué impresionante se ve además desde fuera. Ah, sí. Sí, está ahí, digo, "Oh, qué divertido la gente, yo, que me disocio, que tengo que entrar". Que tienes que participar en esta mierda, ¿no? No, todo lo contrario, que tengo que mantener el nivel, El nivel. dialectual, si es que esa palabra existe. Imagina, no te preocupes que esto es todo en diferido. No. Sí, pero Recortamos. con un loquendo por encima, en plan, poniendo la palabra correcta, dialéctico. No, yo la verdad es que a nivel de palabras tampoco... No me pidas seguirte el ritmo porque no va a Hoy, pasar. hoy va a ser muy divertido porque la verdad, no te vamos a mentir, no tenemos ni idea de tu campo. Entonces, tú piensas que te está viendo espectadores que no saben de nada de lo que tú haces. A ver, me está viendo gente que no tiene ni idea de quién soy. eres. Para empezar, claro, yo ya lo sé porque evidentemente todo esto sale semana por semana perfectamente editado y demás. Hombre, Pero claro, en el capítulo anterior salió Ceci Wallace. Efectivamente. una Ceci reina, Wallace, una que la reina. conocen en todo el mundo. prácticamente. Literal. Y ahora viene el chico este que dicen que es un poco por la paridad de... El equilibrio, digo, bueno, un poco de engagement, pero al mismo tiempo también hay que empatizar con el pueblo. Total. No, y que al final de cara a las subvenciones, pues al final tener profesionales siempre ayuda a diferentes sectores. Pero tú te estás, o sea, Ay, no que te me infravalores mojo toda. porque tú te has hecho muy viral Me acabo de ser muy sed. últimamente. Es que siempre nos mojamos en todos los No programas. pasa nada. Hay que No, mojarse. eso ya se secó, no te preocupes, déjalo así. No, Efecto se te Nivea. pasó la otra pierna. Pero si te frotas parece efecto Nivea, hidratada. Ok, ya está. qué rico, qué divertido. Pero Víctor, tú te has joder. hecho muy viral, con más de un vídeo, ¿eh? Sí, bueno, Las cosas espérate. como son. Yo, vamos a ir por partes. ¿Te quieres presentar a las espectadoras, espectadores? Por supuesto. Yo me llamo Víctor de León. Soy biólogo. Estoy especializado en biodiversidad, que es la unión de las palabras. Bio de biología, diversidad, de diversión. ¿No? Eso es lo que le digo a los niños, de broma. Y los niños. Y es un público difícil. Las cringe. La variedad de especies que existen concretamente en Canarias. Y trabajo mucho. Esa es un poco mi Trabajas descripción muchísimo. ahora mismo. Sí, yo creo que está bien. Y Pues me muy pueden bien, encontrar. me sí, gusta tu descripción. si quieren en redes como @biodiversital, en plan, ya sí eso. En plan, como biodiversidad, pero no mucho. Sí. Hombre, tu perfil entra de lleno en Siempre Ocupadas. Eres un experto de un sector que no le da la vida y que está sobresaturado. Pero bueno, entonces, Víctor, ¿qué te ha mantenido ocupado últimamente? La verdad es que es un poco surrealista. Porque llevo Sorpréndenos. un mes entero, de lunes a domingo, estoy mirando a la cámara porque esto es importante que quede grabado, haciendo manualidades y quemándolas. ¿Qué? Espérate. Eso ha sido mi Pausa trabajo para de publicidad. lunes a domingo durante un mes entero, ir por toda la isla quemando cosas. Quemando El cosas. biólogo. Este clip fuera de contexto va a quedar súper terrorífico. No, rollo. sí. Incendio en el Realejo. ¡Ajá! ¡Has sido tú! No, te prometo que no, les prometo que no, de verdad. Quemando cosas. Tiene sentido. O sea, yo es que trabajo con una asociación forestal sin ánimo de lucro, que es Fénix Canarias, Canarias por las Ah, islas, sí, y claro. Fénix por el ave Fénix, como, Claro. nace, como el pino canario. Sí. Me pudo encantar que lo que me dijiste, no me apetece hablar del trabajo, qué pereza. Lo primero que... Es que es lo que me tiene ocupada, tengo Es que que decirlo. somos unas Terrible. workaholics. Sí, es terrible. A ver, me lo paso muy bien, tengo que decirlo, pero Claro. es verdad que no me da la vida. Claro. Y lo que estamos haciendo ahora es que estamos yendo a colegios, institutos, centros ciudadanos, centros de mayores, un festival, con unas maquetas que representan el monte, claro, con sus arbolitos de cartulina, Anda. con sus casitas de papel con piedras dentro porque si no salen volando, Claro. y con pinochas representando la vegetación, y yo le prendo fuego a eso mientras explico cómo evolucionan nuestros montes a raíz de los incendios forestales
¿Y qué se suele hacer en los montes antes de que lleguen los incendios para que no arda todo? Entonces, claro, es como muy divertido y muy visual. El día que hace viento, yo estoy, pero por favor, los niños pónganse detrás, las señoras quítense la peluca, porque se les quema todo, ¿no? No se nos Una ha quemado manguera nadie más, todavía. ¿no? Hombre, pero súper interesante realmente porque ahora estamos en temporada de incendios, porque dice que viene una ola de calor de nuevo, estoy yo flipando. Sí, tiene pinta de que sí. Entiendo que para cuando salga este programa ya Ya estaremos en muriendo ella. de calor. Pero sí, claro. Yo remo. Por si acaso, estos talleres los estamos haciendo en mayo, mes de la prevención de los incendios forestales. Exacto. En junio ya quedan los últimos coletazos, pero es cuando ya empieza el calor Hombre, y que es tampoco mejor estás poniendo el evitarlo. mechero en la pinocha, ¿sabes lo que te... A ver. la pinocha del Monte Real. O sea, A no ver, estás yendo a las lajas no, claro, a hacer claro, el no. experimento, Sí, ¿sabes? estoy poniendo el mechero en la pinocha, Pero en la y- controlada. Y pinocha recogida legalmente con sus permisos y sus Claro. cosas importantes y gratis. No me lo tengo que pagar por la pinocha. Pero sí, Me encanta que siempre hay como paréntesis verbales en plan, y mirando la cámara. claro, sí, es que me pilla este clip fuera de contexto mi jefe y me dice, bueno, Víctor, a la calle. O sea, es como, Cancelado. yo súper gracioso. Qué bien, estoy quemando cosas del monte en colegios. Y mi jefe, Biodiversidad. Biodiversidad. Ya, pero sí, esa ha sido la mayor fuente de ocupación que he tenido últimamente. Oye, pues me parece súper interesante el proyecto. Es muy interesante, es muy divertido dentro de lo que cabe. Y tengo ya como las charlas y los talleres tan interiorizados que hay un montón de chistes que los tengo ya súper manidos y repetidos, pero que los suelto con cierta picaresca para que todo el mundo piense, qué chico tan espontáneo y divertido. El Y guión. mi compañero tiene que estar cansado, un saludo para ti, Miguel, muchas gracias por soportarme, de escuchar 84.000 veces el mismo chiste. Esto suele ser a los niños, que a los adultos les digo que se los digo a los niños, de, bueno, rugas, estoy bonito. Dudas, preguntas, ruegos, sugerencias. Un niño levanta la mano. No vamos a quemar el colegio. Y los niños, oh, tal. Y yo, los profesores, qué chico tan gracioso y espontáneo. Y yo, bueno, esta es la vez número 40 de esta semana. Bueno, y ahora en escaleta. Justamente, Qué entonces, guay. sí, rompe la magia del directo, lo siento para todos los niños que estén viendo este programa, pero Bueno, pero una persona siempre ocupada también tiene que aprender a estandarizar hasta las bromas, porque hay que exprimir hasta el último segundo de tu agenda. qué triste, pero sí, ¿eh? Es así, es que qué tiene que ser horror. así. O somos espontáneos o nos planificamos bien, pero no podemos hacer las dos cosas siempre. No. Y oye, ¿tú has pensado hacer ese proyecto como en formato digital? Porque a lo mejor sería súper guay. O sea, que yo, darle trabajo cuando- extra al muchacho. no o sea, no al Está revés, pero reventado. quiero decirte, yo me imaginé de repente un rollo muy art attack, ¿sabes? Como un videito muy Ah, ilustrativo de la total. manualidad quemándose, de, no sé, como de repente que los niños de cualquier sitio donde haya un monte, en todo el mundo lo pueda ver, ¿sabes? Está Chapo. guay. Es verdad que habría que grabarlo un día, sobre todo para aquellos días en los que nos pilla lloviendo y no podemos hacerlo. Y es como, bueno, pues se lo imaginan. Pues recurso digital. Check, me lo voy a apuntar para hacerlo. Pero sí es verdad que tengo que decir que a lo mejor se puede extrapolar a otras partes del mundo, pero Hombre. lo que tenemos en Canarias es que es muy loco. O sea, yo soy muy flipado. Ya verán que me van a ver soltar alguna lagrimita por decir, Dios, qué lindo, qué gordo, qué grande las plantas que crecen en los tejados. Pero es que a lo mejor lo que sirve aquí no sirve en otras partes del mundo. Y el Claro. problema ha sido que se ha tratado muchas veces de importar cosas que se hacen en otras partes a una isla que somos un moco en medio del océano donde es todo pendiente. ¿Sabes? Que a lo mejor la forma de apagar una pradera en la península que tiene kilómetros de llanura, Claro, aquí no se puede aplicar porque nos cargamos el monte y porque somos un tobogán directamente. literal. Entonces, es un mundo, es un mundo. Ay, qué curioso sí, eso. oye, lo del digital tenemos que hacerlo sí o sí. Bueno, Es es una idea interesante. por eso, porque yo estuve durante un tiempo en Auditorio de Tenerife como en el área educativa y ellos trabajan mucho pues el tema de los recursos digitales, de tener una web, de no sé qué. Entonces como que vi tu proyecto y dije, contra, esto me encantaría verlo en una plataforma, ¿sabes? Y podría funcionar muy guay. Víctor, yo necesito preguntarte sobre el cómo la causa por la cual te he introducido yo a este programa. O sea, porque he visto una noticia tuya que a mí me tiene alarmado perdido. O sea, ¿cómo es que hay ahora unas avispas culonas que han venido aquí a comerse a nuestra gente que nos poliniza los aguacates? Oye, me gusta el concepto de avispa culona porque lo que se dice muchas veces en prensa es la avispa asesina y es como, por favor, rebajen un poco la tensión. O sea, es un problema gordo, pero el principal problema lo tienen las abejas. Porque es verdad que justamente en octubre de 2025 me llamaron también para hablar en un programa de televisión canaria
sobre por qué las avispas asesinas estaban matando gente en Galicia porque habían muerto Ay, 3 Dios. personas en 15 Ay, Dios, ay, días. Dios, ay, y Dios, es- ay, Dios. y es Oye, ¿no como- pasaba también lo mismo en Baleares? Me quiere sonar Seguramente, pero pasa con estas avispas y que pasa había con... como una invasión de un tipo de avispa o algo así. Puede que sea... No, se mentira. me tiró el café. Mentira. Bienvenido. Siguiente. Eran los mosquitos, eran los mosquitos. Eran los mosquitos, nada que ver. Aún escapamos por los mosquitos, esperemos que Sí. así siga, por favor. Sí. Sí, pero el tema de las avispas respecto a cómo afectan a los humanos es más bien aquellas personas que le puedan tener alergia en general Mm. a los himenópteros, que son ese grupo de abejas, avispas, hormigas, por algún motivo están dentro del mismo grupo. Ay, Dios, ay, Dios. Science, I don't know. Y es sobre todo relacionado con una respuesta alérgica exagerada, o sea que son avispas, Claro. que a lo mejor son literalmente el doble de grandes de las avispas nativas que tenemos aquí. Entonces también tienen el doble de veneno, simplemente por tamaño. Porque les cabe. Es porque les cabe, básicamente. Entonces sí, son bastante culonas. Qué fuerte. Y sí, el principal problema es que pueden depredar, me gusta decir depredar, que queda como más científico y que la gente piense que efectivamente soy biólogo, que depredan, que comen abejas y otros animalillos que se encargan de polinizar. Entonces, es un problema. Actualmente, la única vez que se ha citado de forma oficial ha sido ahora en Gran Canaria, que encontraron un nido con 93 avispas. Wow. Las congelaron, o sea, no, en plan, no es para después resucitarlas en otra parte del mundo. ¿no? Sino con un esto de como... No, las cogieron y las pusieron ahí. Ah, y listo. Y chao, sí. Bueno, las pobres. Bueno, las pobres, lo que A hay. ver. La vida, mi niño, ¿qué le vas a hacer? Vienes aquí, a respeto, manchamo. Y así está ahora mismo la situación. Hay un montón de gente en los comentarios que me ha puesto, pues yo la he visto en Tenerife, pues yo la he visto no sé dónde. Y es probable que haya llegado antes o que haya otras avispas de esas por aquí. Es posible, pero es poco probable. Es poco probable. Porque ya la tele, la prensa y las redes sociales están dando volteretas por todos lados porque Pues seguro. eso es contenido súper... ¡La avispa asesina asiática! ¡Dios! Xi Jinping nos ha enviado un agente exterminador, ¿sabes? Entonces, no tiene pinta. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos más de 100 especies de avispas en Canarias. Ay, Dios. O sea, que tienen sus funciones, hacen sus cosas y las ignoramos porque vemos una cosa con alas medio amarillas y decimos ¡avispa! Claro. Y puede ser una abeja, puede ser una avispa. Hay una mosca endémica de Canarias que imita a una abeja. ¿Ah, ves, sí? parece una abeja y cuando la ves cerca dice, no, es una mosca. Sí, porque así no se le acercan los depredadores. Entonces, Qué ¿Qué fuerte. muy dice? fuerte. Ahora necesito verla, buscarla. entonces claro, la vas a ver y vas a decir, es una abeja. Y después dice, bueno, tiene solo un par de alas en vez de 2. Detalles, cositas ya. Ah, pero tiene rayas. Sí, es que de colores es como una abeja de la miel, además. Oh, Qué imagínate. fuerte. Oye, súper pero curioso. Sí. Y lo de las avispas, bueno, en principio está controlado por ahora. Tenemos lo que decías de qué podría hacer si me encuentro una, por favor, súper importante. Aunque parezca dramático, pueden llamar al 112 de verdad. Y si no, lo que pueden hacer es, si no tienen que salir corriendo, si no son alérgicos, sacarle una fotito, un vídeo. Yo es que soy un friki y me acerco mucho, a lo mejor no te lo recomiendo a todo el mundo. Uf, Pero pánico. una foto, un vídeo y la pueden enviar a... Hay una cuenta de Instagram, si no hay un número de teléfono, que podrán poner en post-edición, porque no me lo sé de memoria, Me encargo de las gráficas. sobre Red Exos, dándole trabajo a Saray. Red Exos, aquí, por aquí está el número, 646 algo, otra cosa. En el cual pueden enviar esas fotos y esos vídeos porque básicamente son personas especializadas en especies que se introducen y además de decir, vale, nos ha llegado que está esta avispa aquí, van a ir al sitio a retirarla, a cargársela básicamente, Claro. pero además obtienen esa información y les permite trazar como un mapa para Ya. ver dónde las encuentran, si hay una ruta que puede estar siguiendo. Entonces, en vez de meterle tú un zapatazo, mejor avísales porque ellos les dan el zapatazo, registran esa avispa y a lo mejor lo que tú pensabas que era una avispa era una mosca cojo negra que se estaba haciendo pasar por una abeja y tú Claro. la pobre mosca en plan de... Es poseada. La mosca Soy, poseada. soy invulnerable, la gente que te muere, esa avispa asiática, Xi Jinping, hablándole en chino a la pobre avispa. Qué fuerte. O Es sea un que, bueno, les sirve también para ver más la ruta de qué les puede gustar incluso a estas abejas asiáticas que les gusta frecuentar, ¿no? Un poco también. Por ejemplo, nosotros sabemos que ahora mismo no están en época reproductiva. Bueno, ahora mismo, cuando se está grabando este programa. Exacto. Entonces, si la encontramos ahora está genial porque las podremos retirar antes de que se puedan reproducir. Pero como en Canarias no han estado nunca, a lo mejor con el clima dicen, wow, el clima da para que todo el año podamos reproducirnos, qué bien. Ay, Claro. esas cosas pueden vida de pasar. mi vida. Cierto. No tiene por qué pasar, de hecho no hay registro de que haya pasado, pero siempre hay que ir un poco con pies de plomo. Sí, y- porque aquí todo cambia. Aquí nos encanta a nosotros
una especie que de repente se crea aquí, ¿no? Son Eh, como muy de aquí. Están de aquí eso. No, es que parece broma, pero Es como de repente llega un ratón y dice, pues aquí otra cosa. Eh, Aquí me cambio. de hecho, literalmente tenemos el único mamífero terrestre endémico que tenemos en Canarias, es decir, mamífero, animal con pelo, terrestre, que me voy yo deconstruyendo porque si no me voy por las ramas. Terrestre, no me refiero a un murciélago, que también es un mamífero. Y endémico, que solo está en Canarias, es el ratón del mal país, que ya Ay, solo Dios. queda en Fuerteventura y Lanzarote, por desgracia, pobre. Ay, mi niño chiquito. Se está ahí. El ratón del mal país, no, mentira, se distinguió también, qué horror. No, es una musaraña, la musaraña canaria, Ah, vale, que, bueno. que están ya en los islotes de Chinijos sobre todo, puede que Fuerteventura y Lanzarote también. Lo siento, Charles Darwin, es verdad, el ratón estaba ya extinto, discúlpame. Bueno, no creo que se entere. Espero que no. Sí, muy preocupante. No pasa nada. Y así estamos. Y la verdad es que lo de las islas con las especies es una locura. Es que nosotros, porque estamos acostumbrados a que salga cada 2 por 3 alguna noticia de, ay, una nueva especie. Y tú la ves y Claro. tú dices, pues es una mosca chueca. Ay, pues... Oye, es verdad, te he visto un montón de cosas en referencia a eso, que están saliendo muchísimas especies nuevas, ¿no? Todo el rato. O sea, yo me acuerdo, creo que fue que cuando hice el seguimiento, porque tenía mucho tiempo libre, fue en 2023. Y solo en 2023 habían descubierto, solo en Canarias, 40 y pico especies diferentes. Imagínate. Es como... ¿En pero, cuánto tiempo, perdón? en un año. En plan, ese año, 40 y pico. Y yo, ¿cómo que 40 especies? En plan, Que son solo de aquí. que son solo de Canarias, además. ¡Qué Entonces, fuerte! es muy fuerte. Y claro, muchas de esas especies se extinguen antes de que las descubramos. Que eso Claro. es lo preocupante, ¿no? Pero para que se hagan una idea, porque es que yo creo que no somos conscientes muchas veces de lo que tenemos, de todas las plantas exclusivas de todo el país, de toda España, que es, si no me equivoco, el país con mayor biodiversidad, número de especies diferentes únicas de toda la Unión Europea. No. España es el mayor, pues en Canarias podemos decir que aproximadamente, creo que era 1 de cada 4 plantas endémicas son canarias. Y Canarias es el 5% de la superficie del Imagínate. país con más biodiversidad de la Unión Europea. Y es porque lo que pasa en islas es que esto es un laboratorio evolutivo, esto es una locura. Esto llega aquí algo, lo que tú dices, llega una rata y dice, pues aquí, sol y playa, voy a cambiar mi dieta. ¿Por qué? Porque es lo único que puedo comer, adelante. Y ya con el tiempo pues se va adaptando y evoluciona, ¿no? Pero es loco, es loco. Bueno, pero a mí me parece eso súper bonito, ¿no? Que al final tú tengas como una isla que también La tenga su evolución. identidad por la vida que vive en ella. Es que me parece uno de los temas más fascinantes de... Ya no a nivel ni siquiera científico y técnico de, oh, wow, Sí. porque el citocromo... No, es como, ostras, qué guapo, tienes literalmente un Pokémon, ¿sabes? Es como... ¡Anda, Pokémon! A mí me encanta Pokémon, lo Bien confieso. hilado. Aunque es verdad que no he jugado, o sea, bueno, intenté jugar el Pokémon Escarlata, pero El Pokémon Españita. sí, yo lo intenté, pero no me terminó de funcionar. Bueno, si ¿Sabes? te sirve, yo era de la época el Pokémon Oro, el Plata y poco más. No, bueno, yo llegué hasta el blanco y negro, No, yo eso no. sí. No, yo no. Pero bueno, básicamente Sarai sacaba este tema porque... Porque sabemos que eres experto en Pokémon y ecología. O sea, lúcete, cuéntanos. Ya, es que esto parece más friki de lo que realmente es, pero literalmente Nintendo está sacando puestos de trabajo buscando a doctores en ecología para ayudarle a hacer los juegos de Pokémon. ¿En serio? Y tiene todo el sentido del mundo porque Pokémon, dentro de la fantasía de ratones que disparan rayos y niños que pueden levantar dragones con las manos, como, oh, qué bonito este Pokémon. Dentro de toda esa fantasía, las bases que hay detrás son la naturaleza de nuestro propio planeta. Y claro, nosotros, como islas, tenemos un escenario espectacular para que todo lo relacionado con Pokémon se pueda lucir. Y ha pasado. ¿Ah, sí? Y sacabas antes el tema de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, que es uno de los últimos juegos de Pokémon que salió, que está basado en la península ibérica. Y yo, como buen biofriki y profesor Laurel, yo qué sé, por mujer una planta canaria, o algo. Profesor BG, que me gusta más, es menos árbol, Sí, pero... tú eres más de VG, ¿no? Sí, pero es que todos tienen nombres de árboles en inglés. Profesor- Oak, creo que es roble. Sí. todas esas cosas. No me acuerdo Abedul. más. Sí, claro, claro. Todos son árboles, entonces digo, Laurel, ¿qué es un BG? Claro, así no soy doctor en ecología, pues ya está, ese es el problema. No soy Profesor doctor. Tajinaste. Me gusta también profesor Tajinaste. Qué Eso bueno. está guay. Tajinaste, me Sí, sí, moló. sí. Después está como Doctor Verode, que es como más malvado, en plan. El Doctor Verode, de los tejados. Bueno, ¿a qué venía esto yo? Pokémon España, Pokémon España, España. España, Que yo como España. buen biofriki pensaba, wow, qué guay, un Pokémon España. A ver cómo representan
la naturaleza de Canarias con todo lo que aporta a la naturaleza de España en general dentro del juego de Pokémon, aunque sea una islita ahí. ¡Nada! No existe. Hay un Pokémon oliva, un Pokémon lechón. En plan, Literal. aceite de oliva, jamón serrano, supongo. España, ole, toro, ¿sabes? Claro. Y no había nada de Canarias, lo cual, a ver, si fuese un juego hecho por España, diría, está feo. Ya. Lo hizo Japón, digo, bueno, vale, yo sí, no Ya. tienen por qué saber ni que Canarias existe, aunque hay científicos japoneses que han venido aquí y viceversa. Pero, de hecho, tenemos una científica, una paleontóloga maravillosa, Elena Cuesta, que estudió aquí, se formó después en Madrid, que estuvo mucho tiempo en Japón haciendo su tesis con dinosaurios. No tiene nada que ver con Canarias ni con Pokémon, pero yo lo cuento porque es una tía espectacular. Por si un día les cuadra por traerla también. Claro. Increíble, encima es una persona que habla muy bien. A lo que iba, que yo decía, wow, qué pena que no haya como esa relación en un Pokémon España, esa oportunidad para hablar de toda la naturaleza Es que te fuerte. aporta una isla. Es fuerte, es comprensible y tal. Y reflexionando y retrotrayéndome un poquito más en el mundo de Pokémon, me di cuenta de que Canarias sí que tiene un representante en el mundo de Pokémon. ¿Ah, sí? No me digas eso. Y yo cuando lo pensé dije, es que tiene todo el sentido del mundo. Y es que hay un juego, un par de generaciones anteriores, que es el Pokémon Sol y Pokémon Luna. Sí. Porque, por supuesto, le faltó decir Sol y Playa porque estamos en Literal. unas islas, ¿no? Literal. Que está basado en Hawái. Sí. Ajá. Entonces es como hay unas islas, todo en plan, el recorrido insular, Tapucoco, Tapulele, no sé qué, hasta los Pokémon tienen nombres como Imagínate. muy exóticos porque estereotipos, ¿sabes? Bueno, Les encanta. tenemos a Lechonk, que vamos a decir, Claro. ¿sabes? Pero bueno. Y analizando cómo funcionaba la naturaleza de ese juego, que puede parecer que es una cosa completamente aleatoria y que la han puesto así porque les salió de... Iba a decir alguna palabra en japonés, pero no tengo tanta capacidad ni inventiva. Les salió de donde les salen a los japoneses esas ideas locas que hacen. Está muy relacionado con las cosas naturales que pasan también en Canarias. Anda. Y el nexo de todo esto es que son islas. Claro. Ujú. Y aunque parezca una chorrada, esa insularidad nos atraviesa hasta tal punto Ujú. que Canarias se ve muchísimo mejor representada en un juego de islas que no tiene nada que ver con Canarias que en un juego que representa su propio país. O sea, vamos a poner... ¿Y no, qué Pokémon es? Me muero de intriga. es el Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pero no hay un Pokémon en sí. No, es el juego. en El su juego Ah, en momento. el sí. juego en sí. Yo creí que me ibas a decir un Pokémon literalmente. Claro. Hay uno que si quieren En lo plan hablamos luego. Pikachu. Es que hay uno que lo parece, pero es verdad que ahora está un poco cogido con pinzas. Se lo he escuchado a mucha gente y mucha gente dice, a lo mejor este Pokémon está basado en el Drago de Canarias. Y yo, Wow. pero bueno, el tema es que en esa generación introdujeron un fenómeno que se ha ido repitiendo en los siguientes Pokémon, Ujú. que es súper interesante y que tiene todo el sentido del mundo que se lo hayan inventado para un juego que se basa en islas. Que es, en Pokémon lo llamaban las formas regionales. Ah, claro. Pokémon. Se nota que estoy perdida, No, ¿no? no te preocupes, normal. Es un Pokémon que al llegar a una isla, por algún motivo, cambia. No es que evolucione, es que un Pokémon tipo tierra ahora era tipo hielo. Y su diseño era marrón y ahora su diseño es un cubito de hielo. Ah, Y es como, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Porque les apetecía meter cosas sin inventarse nuevos Pokémon? No, porque está basado en lo que sucede en las islas cuando llega ese ratón que llegaba a Canarias y se quedaba completamente aislado, que de repente decía, ostras, no está el tipo de alimento del que me alimentaba en mi lugar de origen, pero tampoco están los depredadores que se alimentaban de mí en mi lugar de origen. De repente mi entorno ha cambiado tanto que me tengo que adaptar a él para sobrevivir. Y lo metieron ahí y funciona súper, súper bien. No le había dado esa explicación a las formas regionales. Es increíble y claro, Me encanta. metieron, por ejemplo, un Pokémon famoso de la primera generación, Bullpix, que es el zorrito este rojo Ah, claro, con ahí sí, flequillo, sí. increíble, Sí. por favor, que es de tipo fuego claramente, pues de repente aquí era tipo hielo. Que a lo mejor diría a la gente, pones un Pokémon en un volcán y de repente se vuelve del tipo hielo, ¿qué sentido tiene eso? Y es como, ¿no? Porque fue un Pokémon que al llegar en las zonas de costas, en las zonas de bosques, no se pudo adaptar, así que fue a las cumbres donde hacía muchísimo frío, así que desarrolló una resistencia especial hacia el frío. Y en ¿Tiene lugar de sentido? desarrollar esa faceta, se volvió de tipo hielo. A ver, sigue siendo Pokémon, Es sigue Pokémon, siendo es fantasía, Hombre, claro. obviamente. fantasía, pero es que esto ha pasado en Canarias, ha pasado en general en la naturaleza. Y hay un caso muy claro, que en Pokémon es muy divertido y hay que cogerlo con pinzas,
pero que lo describió el propio Charles Darwin en el archipiélago de Galápagos, que es el de los famosos pinzones de Darwin, no sé si les suena. Me quiere sonar, pero explícanoslo. Muy en resumen, los pinzones son pájaros, no son pinzas grandes para la ropa, ¿vale? Son unos pájaros que Darwin se dio cuenta que, oye, la forma de los picos variaba de una especie a otra. De tal manera que se habían especializado en un tipo de alimento. Unos tenían el pico como más robusto y más duro para poder romper la cáscara de las semillas y comérselas. Y otros habían desarrollado picos como más afilados y más alargados para capturar insectos entre las rocas, entre las ramitas y demás. Anda. Y se habían súper especializado en nichos concretos, en un tipo de alimentación, y habían evolucionado a que sus formas cada vez tuviesen más que ver. ¿Qué es lo que hicieron con este juego? Pues pusieron pájaros basados en pinzones en cada una de las islas, pero en lugar de adaptarlo a la naturaleza, lo adaptaron a diferentes culturas. Uno de esos pinzones, todos se llaman oricorios, el mismo Pokémon. Sí. Uno es una animadora, rollo norteamericana, una cheerleader. Ay, qué divertido. El otro es un pinzón rosa que baila hula hula y que lleva ropa como tal. Ay, qué divertido. El me otro está encanta. basado como una geisha. Entonces, es súper guay porque adaptan un concepto natural y lo llevan hacia lo cultural. Como que Me le dan mola. una vuelta de tuerca. Digo, oye, pues, qué Es que bien guay. traído, ¿no? Y qué bien funciona. Me mola. ¿Y por qué no pasa tanto eso en los continentes? Se preguntarán. Porque, Claro, total, obvio. Claro. pues el problema depende para quién. Es Hombre, que sin problema. en los continentes, vamos a suponer, una familia de escarabajos, un grupo de escarabajos, se reproducen entre ellos. Hay escarabajos aquí, hay escarabajos al otro lado de una montaña que me acabo de inventar entre mis piernas. ¿Se ven mis piernas, no? Perfecto, sí. Hay una montaña, pero como hay escarabajos aquí en medio, se reproducen con los de aquí, se reproducen de los de aquí, y son todas la misma especie. El problema de las islas es que hay uno en una isla, otro en otra isla, y suerte para que de repente haya una tormenta o un vendaval o alguno salga volando y acabe en otra isla. Claro. Entonces, al estar aislados, no se reproducen entre ellos y cada uno evoluciona a lo suyo. A veces desaparecen porque les cae una colada volcánica encima y se mueren, pues pasa también. Problemas del directo. Sí. Pero ese aislamiento es clave y funciona súper bien en Pokémon. Yo me quedé loco cuando lo vi y dije, ¡joder, qué bien que hayan traído estos Pokémon! Y yo que soy un friki, un otaku y friki natural, dije, perfecto, este es mi nicho, este es mi lugar. Es una cosa increíble. Y otra cosa que ha pasado, que ustedes a lo mejor van a ponerle grito en el cielo, pero que está muy guay, es que en las islas hay un fenómeno, que es el fenómeno del gigantismo y del Ajá. enanismo. Fíjate que ese tema me suena. No sé por qué pienso en un enanito de La Palma cuando me hablan de esto. Yo sería buenísimo a nivel cultural. Pokémon lo tenía hecho. Tienes que El darle- efecto darle- enanismo y un enanito así. Es increíble. La nueva canción de combate de Pokémon. Increíble. No, pero, por ejemplo, a lo mejor los famosos, los pigmeos, Sí. o lo diré algún día, tal vez. Los elefantes enanos, que están de moda, bueno, para los frikis que les gustan los elefantes, supongo. Claro, ¿verdad? sí. Hay hipopótamos enanos, hay cabras enanas, y todo esto suele ser de cabras, hipopótamos, elefantes, que llegaron a islas generalmente que estaban comunicadas con el continente. Esa conexión desaparece porque sube el nivel del mar, porque se desploma el paso, etc. Se quedan aislados, son animales enormes que tienen que comer muchísimo, Ujú. pues los que sean menos golosos son los que van a sobrevivir, porque aquí no hay comida para todos. Ostras. Claro. Entonces, la propia selección natural va a ser que va a seleccionar cada vez los que sean más chiquititos y se produce un enanismo. Pero aquí en Canarias ha pasado lo contrario, que es lo que me flipa. ¿Cómo? Animales que eran relativamente pequeños, como los antepasados de nuestros lagartos canarios, que de repente se ven aquí como nos han visto en otra, de que pueden comer lo que les dé la gana. De hecho, se han especializado, y esto no suele pasar en los continentes, en comer frutos, porque no hay tantos insectos como en el continente y se puede Y comer cambian fruta. su alimentación. Poco a poco, con el paso del tiempo, la van adaptando y nadie es carnívoro estricto 100% Claro. ni herbívoro estricto 100%. Pueden comer un poco de todo, pero se van adaptando. Y de repente se ven que tienen comida para comer lo que les dé la gana, que no tienen que invertir en reproducirse rápidamente porque van a morir rápido porque se los va a comer otro animal, porque no hay ningún animal prácticamente que se los coma. Así que pueden invertir Claro. más en crecer y de repente el problema es competir con su vecino al lado. Es decir, si ese lagarto es más grande que yo, me pone la mano en el pecho y ya no como. Uf. Entonces, la tendencia es que voy a crecer cada vez más para poder enfrentarme a mis vecinos. Ujú. Y de repente lo que se produce es un gigantismo.
Por eso tenemos lagartos tan grandes. Por eso tenemos lagartos tan grandes. Es que nuestros lagartos pequeños, la gente piensa que en Tenerife han visto lagartos gigantes. No han visto lagartos gigantes, esos son los pequeños. Los Ostras. gigantes ahora mismo solo sobreviven Ah. en riscos de los gigantes y en riscos de montaña de Guasa. Y lo digo tan alegremente porque son tan Montaña difíciles de de ver. Guasa. Para el Y sur. Seguro he visto algunos. Yo soy del sur. Seguro los he visto. Es que están, ¿Y cómo de grandes son? pues esos son los más pequeños que hay ahora mismo en Canarias. Podrás medir, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero alrededor de 40 centímetros, una cosa así. Uy, son como una cosa así, ¿no? De lagarto. Sí, sí, un Ay, mi buen madre. lagarto, sí, sí, sí. Uf, a eso sí yo saldría ya. Yo Pero- diría como, ¡ay, qué lindo eres allí! ¡Allí! Eres muy lindo. Uy, 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 uy. Pero algo súper guay también, además del gigantismo, que ahora les digo por qué lo decía, es que les ha pasado como con los oricorios en Pokémon, de que cada isla tiene el suyo. ¿Mm? Fuerteventura y Lanzarote comparten un lagarto que no es gigante, el pobre, porque tampoco Lo intenta. lo intenta, pero no le dio. Pero bueno. Claro. Gran Canaria tiene su propia especie de lagarto gigante, que es el único lagarto autóctono que tiene, que es el que sí se ve por la calle. Ujú. Pero en Tenerife teníamos 3 especies de lagartos. El tizón que vemos por todos lados, que después hay subespecies, que si para el norte, para el sur, en un islote aislados también. O sea, un islote dentro de una isla, loquísimo. Pero después también tenemos el extinto lagarto gigante de Tenerife, que llegó a medir hasta 1,20 m. ¡Qué Desde el hocico miedo! hasta la cola. Me echa a llorar. Espectacular. Dios, que me hubiese encantado verlo, que sería tan ¿Y hace increíble. cuánto se extinguieron? Época aborigen, más o menos. Ok. Wow, tiempo Desgracia. atrás. Sí, 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 pero bueno. Y después tenemos el lagarto moteado, que también entra en la categoría de lagarto gigante, pero es este lagarto de 40, 50 centímetros, que Bueno. es gigante a su manera. Y después que si la gomera, que si el hierro, en La Palma se extinguió otro gigante, pero bueno, cada uno tiene lo suyo. Y ese gigantismo, en Pokémon también lo han representado con un Pokémon de la primera generación, que a lo mejor les suena, que se llama Executor. Sí. Que era un Pokémon que era unos huevitos, Ajá. que cuando evolucionaba era una palmera con los huevitos alrededor. Vale, sí sé cuál es, de obviamente. Ese sí sé cuál es. Que de repente eran como unos cocos. Sí, Y aquí es dijeron, verdad. pues le vamos a poner un cuello gordo y grande para arriba y ya está. Y la gente se quedó como, ese diseño no tiene ningún sentido. Y nuevamente, tiene Sí lo todo el tiene. sentido del mundo. Desde el punto de vista del gigantismo de los animales, pero es que también está pasando con las plantas. Es que esto es muy loco, esto es increíble, es que parece Jurassic O Park. sea, cada vez aquí hay que salimos a la plantas calle. que al estar aquí se hacen más grandes que en continente. Sí, aún se están estudiando los mecanismos por los que sucede. Hay quien lo asocia a estar continuamente expuestos o a la calima, o a la ceniza volcánica, o al tipo de suelo volcánico, etc. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos plantas como los cerrajones, si a alguno le suena por ahí que nos esté escuchando, y si no busca cerrajón, no es muy difícil, que en la península son plantas como dientes de león, Ujú. y en Canarias pueden llegar a medir más de 1 metro. ¿Qué Y con dice? unos, no troncos, pero con unos tallos gruesos, que en una especie en concreta, que si no me equivoco, aquí me puedo equivocar, es Sonchus canariensis, facilito, para toda la familia, que le salen literalmente troncos de todo lo que se saca como ese engrosamiento y demás. Es que es muy loco. Como que al tronco le salen más troncos. Como que el tallo se convierte Sí. en un tronco como tal. Ah, vale. Wow. Se produce como un engrosamiento, se dice que puede ser para evitar que se le formen trombos, que básicamente son burbujas de aire. Sí. Que al empezar a crecer dicen, ostras, se pone una burbuja de aire y se te parte todo. Y se ve que ese tipo de tejidos pues permite un poco mejor que eso no se forme. Entonces, es muy loco Wow. todo Aquí lo que estamos flipando, pasa la en verdad. las islas. Y es muy loco que Pokémon lo haya querido representar. Sí, ¿no? Y por eso me duele que en Pokémon España No hayan hay dicho, tengo en una vamos a isla, poner claro. un olivo, un jamón serrano que le llamamos leyón, y vamos a poner un flamenco que se llama flamingo. Y es como, Yo la verdad es que tenía la esperanza que el DLC fuera un DLC por las Islas Canarias. totalmente. ¿Cuál es DLC? DLC es... Es la par- Ignorantes un- aquí. un extensible del juego que sacaron después. Ah, vale, ok, vale. Como una segunda Capto, parte. Capto. Sí, que Que te hay que obligan a hablar pagar para más. no expertos que están viendo, no. Yo sí sabía, claro. Pero Menos sí. mal que nos ponen los pies en la tierra. Obvio. Creía que había una parte como de ahora por las Islas X. Pero claro, no. Es que hubiese sido increíble, hubiese sido súper fácil porque al final, como un contenido extra, dices, y vas a viajar a unas islas que ni siquiera están en el mapa, te las inventamos ahora, da igual. Y de repente un Pokémon lagarto gigante, cocodrilo, Oh, me da hubiera igual. estado guapísimo. Que el cocodrilo ese que salió fuese un lagarto gigante. Y yo, ¡oh, increíble, fantasía! Pero no. Pero bueno, esa es Es todo un tema. mi queja con Pokémon. Es que claro, es que tú Mi imagínate. queja con Pokémon. Es muy fuerte. Víctor, yo Titular. te quería preguntar, porque antes mencionaste que
aquí se están descubriendo muchas especies que las conocemos justo ya después de que se han extinto. Te quería preguntar si las personas seguimos siendo como esa primera causa que está extinguiendo a las especies. Aquí en Canarias eso pasa, nos estamos cargando a especies endémicas o de repente es otra cosa, como la calima. Sería brutal. A ver, la extinción de especies existe de forma natural. Espera, un segundo, tienes un cisquito aquí. Ay, gracias. Que quiero que estés Qué perfecto. romántico. Espérate. Un segundo. A Ay. ver. Vale, ahora. Ya puedes. Hay corazones. Voy a aprender. Ahora nuestros invitados tienen que estar on point. Traja. Y ahora encima después se Hombre, iguala. luego para el short lo cruje la audiencia. Claro, espérate, claro, no sé si debería estar como un poco más estirado o... Tipo, No, sí, está vale, bien, mientras no. que no te salgas de plano, todo correcto. No soy tan alto, cielo, gracias, pero... las extinciones realmente se producen de forma natural en islas y en otras partes del mundo. Es verdad que las islas son más sensibles, y ahora vamos con lo de los humanos, porque es interesante, son más sensibles porque al final son plantas y animales que han evolucionado en ausencia de los seres humanos. Las plantas que están en la península están acostumbradas a que haya un señor que de vez en cuando las va a cosechar o lo que sea, o que suelte a las cabras, o que haya literalmente herbívoros, que haya ciervos que se las comen y desarrollan espinas para hacerse resistentes o semillas que los ciervos dispersan y tal. Las de aquí no. Aquí lo más grande que hubo fueron unas ratas que comían hojas y raíces. Claro. Empezaban como un conejo. Unas ratas, ¿eh? Se extinguieron ya, Bueno. por Eso me desgracia. hubiera parecido buenísimo. Sí, parecían castores. De hecho, pueden ver una representación espectacular en el Muna. Está súper bonita. Un bicharral así. Esto es un castorcillo. Muy lindo. A lo que iba. Perdón, es que me voy por las No, no, ramas, tranquilo. pero es que es increíble. Efectivamente, actualmente somos la principal causa de especies en las islas porque nosotros traemos cambios mucho más rápidos de los que se hubiesen producido de forma natural. Por ejemplo, hay veces que en Canarias no es tanto, por ejemplo, por la caza, porque encima los animales que se cazan los trajimos nosotros para cazarlos. Es que es súper triste. Madre Es mía. muy Ya, fuerte. Por favor, ya, stop. Pero, por ejemplo, sí que la pesca podría suponer una fuente de extinción de las especies. El uso Claro. de pesticidas, Claro. de veneno que le echamos para que no se coman el cultivo y hay un bichillo que no lo conoce ni su padre, el pobre, que se come ese veneno y se muere también y se extingue. Pero también que nosotros traigamos otras especies de fuera hace que las especies de aquí no sepan competir contra estas. Claro. Porque, por ejemplo, si nosotros de repente empezamos a traer conejos, como pasó hace unos 500 años simplemente, las plantas de aquí no tenían esas defensas para los conejos, ni estaban preparadas para que los conejos dispersasen sus semillas. Claro. Así que los conejos iban, sin culpa ninguna, a Mis transformar todo el paisaje que se iban encontrando por delante. Mis niños, mis pobres, qué lindos son. ¿Verdad? Pobrecitos. Pero también pasó con las ratas estas canarias que les decía, que cuando llegaron los aborígenes, puede ser que algunas ellas casen, pero el principal problema fue que los aborígenes las desplazaron de donde ellas se solían encontrar y seguramente que ellos hayan traído animales como cerdos, como perros, etcétera, haya favorecido que se hayan extinguido. Y a día de hoy nuestras acciones, tanto directas como indirectas, son las que hacen que desaparezcan. Hay algunas que es que simplemente están tan mal cuando las descubrimos que aparentemente no ha sido culpa de nadie, sino que es que ya se extinguió porque le tocaba. Pero es que a lo mejor llevamos tanto tiempo machacándola sin saber ni siquiera que estaba ahí, Claro. que para cuando la encontramos desaparece. De hecho, hay un caso de una especie de planta que se descubrió, creo que fue en 2017, que yo me acuerdo que hice el mayor clickbait de mi historia, de la planta más amenazada del mundo está en Canarias. Y la gente, wow, increíble, en Twitter, en la red social anteriormente conocida como Twitter. Y era una especie de... Lo llaman corazoncillo, como concepto, me encanta, que son los lotus, que son como unas plantas rastreras, chiquititas, Ay. con unas flores muy lindas de color, siempre muy vivaracho. Y era Lotus gomeritus, fácil y sencillo para toda la familia, porque estaba en la gomera. Lo encontraron unos escaladores en lo alto de un risco, porque se ve que ahí los conejos no llegaban todavía, y solo había un ejemplar. Entonces, claro, el clickbait de la planta más amenazada del mundo, Mi En plan, niña, qué por, pena. por números es imposible que haya una que esté peor. La va a estar igual, es Claro. peor, ¿no? Actualmente ese ejemplar murió sin poder reproducirse de forma sexual, matiz eso es importante, porque se cree que los animales que los polinizaban también se extinguieron. Algún tipo de mosca o pequeño invertebrado Oh. que... ¡Hala! Qué no sé. fail. ¿Qué es lo que se hizo a tiempo y por qué la especie sigue existiendo todavía aunque se haya extinguido en la naturaleza? Pues lo que hacen todas las señoras, cogieron un trozo, lo pusieron en un vivero y dijeron, ale,
a crecer. Entonces hay un par de clones de esa planta. Eso te iba justo a preguntar, que seguro tiene que haber algún clon o algo. Efectivamente, hay clones de ese ejemplar en concreto que existen en un vivero en La Gomera y que están tratando de reproducir. Es imposible, o está siendo imposible, sacar nuevas plantas con diversidad genética, vamos a reproducirlas, qué bien. Claro. Todos son clones, pero bueno, por lo menos por ahora es una estrategia para mantenerla con vida y ni tan mal. Oye, que no todo va a ser negativo. No, y de Ok. repente en algún momento, pues, alguna mutará Ojalá. y de sí, mezclarlas sí, en sí, pues, irá cambiando, Mi ¿no? pobrecita. ¿Quién sabe? Ojalá, Wow. ojalá. Y de hecho, hablando de mutaciones y cosas increíbles, hay algunas especies que las introducimos y funcionan tan bien porque es que es una cosa increíble. Es el ejemplo de mujer empoderada, iba a decir, esto suena fatal, Dios mío, terrible. Uf, después del anterior Pero- programa, la verdad es que decir esto. No, pero es que hay muchos animales que la gente no lo sabe, con las plantas pasa. Porque las plantas, coges esto, un esqueje, lo plantas y dices, hola, tengo 2 plantas, magia. ¿A partir de qué momento decimos que estos son dos plantas y no es solo una? Eso ya es filosofía, yo no voy a entrar en eso. Ah, bueno, claro. Pero también hay animales que son capaces de clonarse a sí mismos. Y eso mucha gente no lo sabe. Las estrellas de mar, ¿no? Las estrellas de mar, por ejemplo, de que las Ah. arrancas un trozo y más o menos, bueno, no le arranquen trozos a las estrellas de mar, por favor. Por favor. Ni como experimento ni como nada, la ciencia no lo aprueba. Pero hay otras plantas, estoy yo bonito, Otros animales que son capaces de tener clones de sí mismas. Y por ejemplo, tenemos una especie de culebrilla ciega de las macetas en Canarias, está introducida y más que una culebra, parece una lombriz. O sea, no da mucho miedo, la verdad. Mi niña. Que no se ha descubierto jamás un macho de esa especie, solo se conocen Ah. hembras. ¿Qué dice? No se sabe si alguna vez existieron machos, damos por hecho que sí, pero se reproduce por un concepto que no vamos a pararnos a explicar, que es la partenogénesis, que básicamente tiene su óvulo y ese óvulo es suficiente para que de ahí salga un clon de ella, que como es un clon, también es hembra. Entonces, claro, no hay machos que se puedan reproducir con ella, así que solo Dios, hay hembras mi y mente acaba de hembras y hacer hembras y hembras. Es como el auténtico matriarcado. Ahí Dios sí, total. mío. Yes. Y claro, Qué pena no haber nacido lombriz de repente. Y la que lombrice. Total, y es algo súper loco. Y es como, tío, ¿por qué Pokémon no hace esto también? Hombre. Es muy loco, ¿eh? O sea, a ver, Loquísimo. esa lombriz tiene un óvulo y en ese óvulo no hay fecundación, pero es como suficiente para que ese óvulo se desarrolle también en lombriz. Viene Dios y dice, adelante. Sí. Bueno, realmente es una culebra que parece una lombriz. Lo que Eso, pasa es que sí. es verdad que la ves y tú dices, pero son una culebra. Claro. Eso da pena, ¿qué culebra va a hacer eso? Una culebra. Pero sí, la tenemos introducida y es una especie tan exitosa Ujú. introduciéndose en otros lugares porque no necesita que lleguen a la vez un macho y una hembra. Claro. Con que llegue una dice, bueno, reina, yo aquí me basto y me sobro. Ay, Para- sí, me siento tan culebrilla. Ya, Pero, ya, y pues- cada una saca solo una... Si te soy Una sincero, culebra o saca no varias. sé cada cuántas puede soltar a la vez, pero claro, desde que haya una ya puede haber 2 y después 4 y después 8. Claro. Entonces, hay cosas súper curiosas y súper divertidas en el mundo animal, en Guau. el mundo vegetal, en la Que sí, yo biodiversidad. estoy flipando, ¿eh? Es muy loco. Dios Como- mío, ahora es como que somos una especie súper aburrida, ¿no? Ya, claro, por eso también lo que... Pero es que encima nos sirve muy bien para que cada vez que aparece el comentario burro de siempre de no, es que necesitan machos y hembras para reproducirse y demás, y es como... Técnicamente, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor en nuestra especie puede ser, pero no lo digas como no, porque la naturaleza es sabia y creó Porque al Dios hombre y a la dijo hembra. que... Como Dios dijo, reproduce tú sola, mujer, ¿sabes? Es como- Y después con las plantas, eso es, perdón por la palabra, pero es un puterío. Porque es que encima ni siquiera es de una especie con otra, es como, bueno, yo soy una especie y sé que tú no tienes nada que ver, pero podemos reproducirnos Eso es verdad. y vamos a tener un híbrido que tiene un poco de ti, un poco de mí, que además después se va a reproducir con otro híbrido y va a salir otra cosa diferente. Entonces es como esas reglas que nos hemos inventado como muy cuadradas, que nos ayudan muchísimo a clasificar la naturaleza y menos mal, porque si no nos volveríamos locos. Claro. No siempre aplican y no son tan perfectas como nosotros nos creemos. Hombre, a mí una cosa que me tiene un poco intrigado es, por lo que acabas de decir, es el cómo se inventa la gente frutas. Eso te iba a decir. No, justo. porque de repente como La mezcla plátano de mango, árboles, la... sí. No hay... La pera, hay una pera manzana también, no estoy yo flipando. No lo A sé. mí me suena una pera plátano o algo así. Pera ¿puede plátano ser? puede O ser. pera manzana, no, Martínez del corazón. No puede Pero sé, ser. eso no, cómo, no, cualquiera eso de cómo las dos. funciona. O sea, tú juntas las dos frutas partidas a la mitad y ya. Mira, no te voy a mentir, yo no estoy especializado en fruta, entonces No, bueno, claro. no Yo lo creo que tengo sí. claro al 100%,
Yo me la Pero, juego, sí, es así. En Se plan, cogen juntan una dos fruta, las pegan con frutas, cinta las adhesiva y pegan, dicen, a ver qué sale. Tal. No. y nace una rama. A ver, algunas cosas sí que me suenan de esquejes de una ramita de un árbol que lo ponen creciendo sobre otro árbol y salen cosas ahí intermedias. En el caso de lo que yo controlo un poquito más, que son especies silvestres, no pensando en producción, sí que es que a lo mejor hay dos grupos de plantas que genéticamente son muy familiares. Esto es un poco, cuanto más primo, más rimo. Y entonces, digamos que la forma de su polen encaja bien con la forma donde va a recibir el polen la otra planta, y de ahí puede salir una cosa que va a ser intermedia porque tiene una información ahí que dice, esto no sé muy bien lo que es, pero ale, que salga la vida. Entonces no sé muy bien si tiene que ver con que polinizan una flor con el polen de otra flor, con que se hacen esquejes, se hacen una cosa y Imagínate. otra. Habrá que preguntar a alguna Es muy agrónoma que sepa. curioso, lo tenemos que mirar bien, porque es que a mí me Mundo. encanta cuando la gente se pone a inventar fruta. Es una Increíble, cosa que es como, increíble. son de esas cosas que agradeces al capitalismo, en plan, no sabía que necesitaba, pero ahora sé que necesito esta pera plátano, ¿sabes? Es como Total. una cosa que a mí me fascina, ¿sabes? Es increíble, es increíble. Y una cosa que pasa a raíz de eso es que después, ¿cómo clasificamos a la planta que nos da esa pera manzana o pera plátano o plátano manzana? Es como, ¿es una platanera? No, es un manzano tampoco. Es un plátano manzano, es como, queda un poco raro, ¿no? Bueno, es como los leones con los tigres, ¿no? Los ligres, sí, Los sí, 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 ligres, sí. que eso es una cosa súper fuerte también. Claro, eso por ejemplo es un ejemplo que se suele utilizar para explicar que aunque dos especies diferentes se puedan reproducir entre sí, como realmente son muy cercanas y demás, después el ligre no es fértil, no se puede volver a reproducir porque no se puede desarrollar. Eso las plantas dicen, me da igual, ¿sabes? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Pero dicen, bueno, como no se puede reproducir, no cuenta como especie, así que no lo clasificamos, es un híbrido y ya está. Pero hay otros animales que sí lo hacen, otras plantas que sí lo hacen, y es una fuente de diversidad riquísima. Entonces, es verdad que una cosa que a mí me preocupa como biólogo es que muchas veces se utiliza la palabra de nuestro señor Charles Darwin para, para oprimir a gente simplemente por ser diferente, que no tiene ni que ver con Ya. biología y no tiene por qué tener que ver con biología, pero se utilizan como esos estamentos de no, porque todo está perfectamente clasificado y demás. Es como no, eso es una clasificación que se ha hecho, que se ha reescrito 80.000 veces y que nos ha servido para explicarlo de la forma más sencilla posible, y que tú te has querido quedar con lo que te enseñaron en primaria para Sí. justificar un odio que no tiene ningún sentido. Hombre, Entonces, es verdad. Es verdad que muchas veces como que la gente se sostiene, no, porque la biología dice... Y bueno, de hecho, a mí me ha pasado que a mí eso me lo han dicho por mariquita, pero luego yo he visto que hasta la homosexualidad tiene como una finalidad dentro de la biología realmente. Y hay muchísimos animales homosexuales. Claro, no tiene un fin reproductivo, pero ustedes imagínense, pónganse un caso. De hecho, por ejemplo, sabemos, creo, si no me equivoco, que las jirafas son de los animales más homosexuales que existen. ¿Ah, Y sí? sobre todo entre machos, les encanta No lo todo el rato. sabía. Es una cosa, todo el rato. Claro, como ustedes imagínense vivir, me lo voy a inventar, en la sabana, un lugar con cierta cantidad de vegetación que durante todo el año no tiene por qué tener la misma cantidad de vegetación para todas. Y que de repente las jirafas estuviesen todo el año procreando y sacando más jirafas, y jirafas, y jirafas, y jirafas. Se estarían matando por las pocas plantas que quedasen porque estarían todo el rato compitiendo entre ellas. Claro. ¿Qué hacen los machos? Dicen, me voy a quedar yo sin... No, me voy a desfogar con otro macho, me quedo a gustísimo y no estoy todo el rato reproduciéndome. Y me voy a reproducir solo cuando sea estrictamente necesario. Pero yo no voy a quitarme de un buen polvo a tiempo. ¡Ostras! Me sé. muero. Eso pasa, ¿qué pasa? Que nosotros nos quedamos con el no, es que el hombre con la mujer, y hasta los griegos tienen muchísimos ¿verdad? registros de homosexualidad súper asumida, que hasta es una ventaja porque no tienes cría, es como no tienes que alimentar una boca y encima tienes la parte divertida por el camino sin necesidad de utilizar protección que en esa época no había. Hoy, por favor, usen protección, pero por el tema de las enfermedades y todas estas Hombre, cosas, claro, a ver, por favor. es que... Pero claro, y es una cosa que realmente ha instaurado en muchos lugares, hasta las propias religiones, que no tienen por qué la religión no siempre oprime, pero muchas veces ha sido como la guía moral, Sí. por llamarlo de alguna forma, que ha traído algún cierto orden y cosas buenas, pero otras cosas que han, digamos, puesto como Un muro. un muro a cosas que llevan pasando siempre, que en algunos lugares eran secretos a voces y en otros lugares ni siquiera eran secretos,
y que nos ha hecho creer que como nosotros tenemos muy poca memoria como especie, si eso siempre ha sido así, el hombre y la mujer y punto, y ya está. Entonces es como, ostras, hay que escuchar mucho más a las historiadoras, a todo lo que se descubre y a todo lo que se reinterpreta. Yo no soy historiador, no me quiero meter en ese jardín, lo siento. Hombre, no, a ver. Pero es verdad que muchas veces se interpretan ciertos descubrimientos con la visión actual que tenemos y cuando se hace, digamos, se vuelve otra vez al mismo estudio y se contextualiza un poco más el momento histórico, y dices, oye, es que a lo mejor creo que era la dama de Baza, se pensaba que era un señor guerrero porque tenía armas y era una señora. Ya. O los amantes, Mira. no sé si, no sé qué, iba a decir estás los amantes inventando. heteroduales, pero eso me lo voy a inventar, eso no lo voy a decir. Me quiere sonar que era una pareja homosexual, pero a lo mejor no lo es. Eso no me hagan caso, soy biólogo, no historiador. Ven, intrusismo, está No mal. te preocupes, la audiencia no irá por ti porque la gente ocupada es muy sincera y buena. Bueno, también. No, o sea, yo lo intento, pero no me sé las Nuestra cosas. audiencia es guay, no es La hater. audiencia, sí, por supuesto. Entiendo. Claro, claro, claro. Pero bueno, al final también es como una demostración de que tampoco tenemos que tratar de tonta a la naturaleza, sino que tenemos mucho que aprender de ella. Total. Al final. Total, y además de que no tenemos por qué justificarlo como que todo es biología. Como decir, no, es que si esto no es biológico, pues primero, no me he pegado yo 84 años estudiando qué es esto para ver cómo funciona, para que tú me digas que un macho es XY y punto. Es como, a ver, Ya. ubícate, ¿sabes? Para empezar. Pero, aunque no fuese así, es que daría igual. Ya. Somos personas, podemos dialogar, podemos razonar. Oye, ¿tú estás bien así? ¿Le haces daño a alguien? No, maravilloso, sé feliz, disfruta. Sí, se supone que lo divertido de haber alcanzado como especie el intelecto era no tener que pararnos en estas cosas. Y al final hemos inventado los tonos tierra y el odio. Entonces es como que no hemos entendido absolutamente nada. Pero bueno, yo qué sé. Cierto es. Yo creo que Total. cuando colonicemos otros planetas, primero pondremos un Covirán. Antes que aprender a respetarnos entre todos, ¿sabes? Aunque bueno, de hecho yo tuve una anécdota con un Covirán y un enjambre de abeja. Increíble. Vale. Es Eso no lo veo fuerte. venir. No, eso, a ver, es súper fuerte porque todo tiene que ver con las abejas. En plan, yo soy de San Con el Miguel Covirán. y durante un tiempo pues estuve como viviendo más en el casco de San Miguel y al parecer hubo como un enjambre de abejas que se soltó y nos tuvimos que quedar encerrados en un Covirán hasta que el enjambre de abejas decidiera ir a algún lado. Porque el enjambre había decidido estar aquí, pero esperando como las señoras a las 9 de la mañana para entrar al supermercado, pues el enjambre así. Por fuera, o sea, yo me quería, pero vamos. Pero posado en un sitio y demás. No, dando vueltas en el Ah, aire, bueno, todas genial. juntas Ay, en mi el mismo niña. sitio. Claro, o sea, a lo mejor era disparatada. una reina buscando un nuevo lugar donde hacer una colmena y todas además en plan, bueno, donde vaya la reina y voy. Dijeron, mira, aquí venden Eh, miel, miramos. Se da la vuelta. Echamos un Ceci ojo. Wallace guiando a todas sus abejitas por ahí, en plan, muy bien, reina, a tope. Que hoy veo un poquito de abejas, es verdad que no lo había pensado. verdad. Es Viene un poquito verdad. abeja. Hoy vas con la causa total. No fue adrede, pero... Pero bueno, Pero todo sí. por las abejas. Sí. Oye, y las abejas, qué animales tan increíbles. Son súper lindas. Hombre, a mí me encanta escuchar como que dependemos de ellas para muchas cosas, ¿no? Sí, es verdad que... tampoco feo que lo diga así, pero son un poco protagonistas. Porque lo son. es como polinizadoras, ay, la abeja de la miel, qué bueno. Tenéis como... En Canarias tenemos, no sé si eran 1000 y pico especies, pero por lo menos cientos de especies diferentes de abejas, avispas y menópteros en general. Y ya ni te cuento polinizadores de abejas, moscas, escarabajos, los lagartos en Canarias que también pueden ¿Escarabajos? polinizar algunas ¿Qué? flores. Imagínate. Y es como todo es como, ay, la abeja de la miel, qué reina y demás, y los pobres Y los polinizadores otros en plan de- trabajando detrás. Claro, y Es es como, vamos a llevar abejas de la miel al Teide. Y las abejas de la miel, que encima son unas bullies porque van juntas, desplazando al resto de polinizadores que están. Yo es que solo polinizo esta pequeña flor y la abeja, ¡que te quites! ¡Me voy a comer yo su polen! Y la Yo pobre lo flor, hago "No". todo, amor. Claro, y ni siquiera polinizan también algunas cosas en las que hay especialización. Entonces, bueno, voy a romper una lanza a favor de los polinizadores. Como concepto es un poco raro decir esto en un programa, ¿no? De pobres escarabajos, ¿no? Que también tienen sus pelitos. Hombre, Hacen sus yo cosas. estoy a favor, ¿sabes? Del sufragio polinizador. A mí me Hay parece- que democratizar la polinización. Es lo más parecido a ser un trío que vas a encontrar en el reino. No voy a decir vegetal, pero bueno, en lugar un poco de todo, porque al final es un animal que va a una planta, coge el aparato reproductor masculino de una planta, lo zarandea bien
para impregnarse de él y después va a otra flor y dice todo para ti, reina, y se lo deja caer ahí encima. Es como un tío, como una paja asistida, ¿sabes? Sí. Una cosa terrible. Esto fuera de contexto, mis jefes me van a echar. Pero sí, totalmente. Es como, Hombre, no, se entiende perfectamente esto Sí, ya mejor a explicado los niños imposible. que les estás explicando el cáliz y el tallo, ya les explica la polinización así y les queda súper claro. Es muy loco, es muy loco. Y a mí me fascina también después como las abejas de la miel está así, porque casi todas las abejas son solitarias. Se hacen un bujero bajo tierra y dicen, aquí pongo mis huevos y me voy a coger polen y a mi rollo. ¿Y ya? Y ya ¿Son está. solitarias? Casi la mayor parte de las abejas son solitarias. Ah, no me lo esperaba, la Se verdad. reproducen, hacen sus moviditas y tal, pero claro, como la abeja Pero de la no- miel es la más popular, como Claro. todas viven en Y colmenas. no necesitan reina. No, ellas son sus propias reinas, en plan, perdona. No, pero se polinizan, ponen sus nidos y ale, a vivir. De hecho, tengo una anécdota muy guay, pero también muy triste desde el punto de vista normie de la biología. Porque mi trabajo de fin de grado, en lo que yo me especialicé, que está relacionado con la paleontología, queda súper guay cuando se lo cuentas a los niños, ¿no? Ujú. Porque yo investigué algo relacionado con fósiles y los pibes. ¡Fósiles! ¡Qué guapo! Aquí hay fósiles. Y yo, claro, hay fósiles en todos lados. Tal. De dinosaurios. Y yo, a ver, en Canarias está complicado que haya dinosaurios, aunque las aves se puedan son dinosaurios, pero no. Y claro, era como la parte guay de investigo fósiles y la parte bajona cuando decía de insectos. Oh. Y los niños, yo veía cómo se rompía algo De dentro de ellos. insecto. E incluso como algunos me dedicaban miradas como condescendientes en plan de, lo siento, ¿sabes? En plan, y yo, no, que de verdad está guay. Y esos fósiles no era... Fósiles de insectos. Claro, no te imagines un hueso de una abeja porque no tienen hueso. No, es que me parece súper complicado. Claro, lo que estudiamos son las huellas que dejaban los insectos, pero no las huellas de las patitas. Ay, ¿Te entonces, imaginas? ¿cómo? Una abeja solitaria, que fue en lo que se basó mi TFG, que hacía un bujero bajo tierra para hacer su nido, y ellas, que son súper presumidas, cogían un poquito de néctar, hacían como una cámara bajo tierra con el néctar, la impermeabilizaban para que no les llegase agua, ponían ahí su huevito, ¡Qué monas! se piraban y de ahí nacía una abejita como una larva que iba rompiendo el agujerito, la celdilla, y salía para afuera. Pues esa celdilla estaba tan bien hecha que si de repente, yo que sé, pasaba una colada volcánica por encima, muchísimos metros de altitud, a lo mejor esa celdilla se quedaba fosilizada y se quedaba como si fuese una piedra. Y de repente tenemos nidos fósiles de abejas en Canarias Por la cara. que seguramente las personas que hayan visto a Fuerteventura y a Lanzarote las han visto por todos lados, porque son como una especie de barrilitos que parecen como dedales hechos de piedra, que están por el suelo de repente en medio de la carretera. Y son ¿Ah? nidos fosilizados de abejas o cámaras de metamorfosis de escarabajos. Que esto es lo que Socorro. Es como todo el rato estoy colapsando mi mente. normal, perdón. Las mariposas, una oruga que se hace un capullo, se mete ahí dentro, después las personas, los capullos no se abren nunca, siguen siendo capullos. Las mariposas sí que dicen, ok, salgo como una mariposa. Los escarabajos hacen lo mismo, nacen larvas, pero en vez de usar tela, dicen, sí, hombre, voy yo a estar aquí creando tela. Se meten bajo tierra otra vez en un bujerillo, hacen Qué como una lista. cámara, y ya cuando se transforman en escarabajos adultos y dejan de ser larvitas, rompen esa celda, salen para arriba y esas celditas, esos dedales, Quedan también quedan fosilizados. Y es ¡Qué como guay! muy loco, claro. Yo investigaba eso aquí en Tenerife. Y era como, estaba muy guay. Pero tú imagínate Qué chulo. tratar de transmitirles a los niños la pasión por decir, ¿sabías que las abejas dejan fósiles? Pero ni siquiera son las abejas, sino que son sus huellas. Pero no sus huellas, sino cuando van a poner un huevo. Y era como, Ya. ya la bajona, yo mismo me iba viniendo El abajo, discurso era a lo como- mejor perdió un poco de fuelle, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacía después? Pero mira esta mandíbula de lagarto gigante, qué guay está. Y yo, oh, venga, tenemos que salvar esto. Pero no, hay que apreciar lo que tenemos. Porque es verdad, yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando vienen amigos o amigas de la península, que les dicen, ay, vamos a la naturaleza. Y están caminando y les preguntan, ¿dónde están los animales? Ya. A modo de, no tenemos ciervos, no tenemos zorros, no tenemos jabalíes. ¿Qué tenemos? ¿Hay Pues tenemos ardilla? introducida y Ya. Fuerteventura, ¿sabes? Como Ya. suerte. amiga. Ya. Terrible. Todo introducido. Lo intenté. Sí, fue un buen intento, en ¿verdad? Sí. Muy bien tirado. Entonces es como, ay, no tenemos animales. Como sí, tenemos animales, pero tenemos lagartos, tenemos perenquenes, tenemos lisas, tenemos pajaritos Cosas chiquitas. y cosas chiquitas, que es lo que Muy puede mona. sobrevivir aquí. Que es lo que puede flotar en un tronco hasta una isla. Literalmente, otro temón, como llegan los animales aquí flotando en troncos. Es como, suerte que lleguen. ¿Por qué llegan los lagartos? Porque están en medio del mar, se pueden pegar 5 días sin comer a gustísimo y sin beber agua y llegan.
Ustedes imagínense un perrito en un tronco 5 días en medio del mar. Ay, no. Ya. Bueno, además que un perro, cuando se cómo son los perros, se tiran al agua a bebérsela, porque Dios Ya. mío, el instinto de supervivencia -1. Pero es un mundo, ¿eh? Wow. Entonces yo soy súper friki en la naturaleza y concretamente de la naturaleza que pasa en islas. Y me parece algo súper bonito todo el tema con Puerto Rico, Hawái, Canarias, que se lleva ahora del activismo de la gente Sí. que vive en islas. Pues sí. Que notamos cómo esa insularidad nos atraviesa, aunque no tengamos prácticamente nada que ver. Y otra cosa que tenemos que ver es cómo se configura nuestra propia naturaleza por el simple hecho de ser islas. Que ellos tendrán sus plantas y sus animales que no tienen nada que ver con los nuestros, pero la forma en la que nacen, en que llegan y todas esas mecánicas y dinámicas son las mismas y me parece algo súper bonito. Encontrar que a veces, y entre muchas comillas, tenemos más que ver con una persona que ha nacido en Hawái que con una persona que ha nacido en Alcalá de Henares. Tiene sentido. Entonces, tiene su sentido, evidentemente, a nivel cultural. Esto es otra historia y no tengo nada en contra de la gente de Alcalá de Henares. Yo tengo amigas que son de Alcalá de Henares. Pero que es bonito y me parece como algo que en lugar de separarnos, nos une también a personas de otros mundos. Encontramos las mismas problemáticas, que si la explotación del territorio, Claro. que si el turismo, que si especies únicas en el mundo que desaparecen. Datazo que nadie me ha pedido, en ese juego de Pokémon donde hay islas, creo que es el juego donde aparecen más NPCs, más personajes caminando Sí, por ahí, eso sí lo entendemos. que representan turistas. Ya. Es como, por supuesto, tenían que estar en Evidentemente. las Obvio. islas jugando al golf en una isla desértica. Es como, por favor, ¿de dónde sacas el set para poner ese golf, no? Pero bueno, más cosas que nos Wow. atraviesan, ¿no? Como Es islas. que nos encanta. Entonces, a nivel cultural, a nivel natural, etcétera, las islas nos atraviesan, incluso cuando las representan en juegos como Pokémon, también. Y me parece muy loco porque en los juegos de Pokémon, yo creo que las islas, por volver a Pokémon, les hacen un favor más grande a cómo funciona el mundo Pokémon que un continente. Porque para tú cambiar de un ecosistema a otro en un continente, para pasar de un bosque a otro, tienes que caminar muchísimos kilómetros o coger un coche y pasas de un tipo de bosque a otro bosque que es un poquito menos húmedo hasta que llegas a una dehesa que es un poquito más seco y así. En Tenerife, para cambiar de ecosistema, estás en la playa y empiezas a caminar un poquito para arriba y de repente te encuentras un drago y es Me como, pasa. surprise, estás en otro ecosistema. Y subes un poquito más y de repente ves la panza de burro y es como, wow, estamos en la Laurisilva. Mordor. Y subes un poco más y de repente dices, estoy por encima del mar de nubes, estoy en un pinar que no tiene nada que ver con este bosque de cuentos de la Laurisilva. Y sigues caminando, desaparecen los árboles y todo es retamar y estás en otro ecosistema. Y es como, tío, en tan poco espacio hay muchísimos ecosistemas diferentes. Y eso en un juego está súper bien, porque no vas a hacer a la gente caminar kilómetros y kilómetros por un juego donde Claro. lo único que hay son llanuras y vacas porque la gente se aburre. Pero que cambie en poquito espacio en un juego, en una isla, tiene todo el sentido del mundo y encaja nuevamente otra vez en cómo funcionan las islas. Entonces yo soy un firme defensor de que Pokémon tendría que jugar más con el tema de las islas, que están en Japón, cabrón, que es una isla, son muchas islas espectaculares que pueden jugar también con eso. Y es lo que conoce, ¿no? Y digo, ostras, qué guapo, qué increíble. Hombre, esas cualidades son muy especiales, sobre todo también las que están buscando ahora con esto que has dicho de doctores especializados. Increíble. Y así como ellos tienen que aprender a distinguir y a tener ese criterio de también entender cómo puede funcionar una especie, ¿tú crees que si nosotros hiciéramos ahora mismo algunas afirmaciones, serías capaz de distinguir si estas especies tienen estas diferencias o no? ¿En qué sentido? ¿Afirmaciones en qué sentido? Imagínate que nosotros ahora queremos hacer diferentes afirmaciones a modo de juego de entretenimiento de nuestra sección de Siempre Ocupada. Prevenida. ¿Te verías preparado para asumir el reto de saber si son verdad o no estas características? Venga, vamos a asumirlo con optimismo, pero si sale mal después como un loquendo por encima me cambia la voz y pone la respuesta correcta. Imagínate. Bueno, pues las tienes en... Tú también las tienes. Yo es que puse, tengo aquí. Las tenemos aquí. Las tenemos. Las tenemos. Qué nervios. Tiri, Ay. ti, 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 ti. A este tipo de jueguito no le hemos puesto todavía nombre. No O sea, le hemos tenemos puesto como nombre. muchos nombres puestos, A los jueguitos. pero este tenemos que A mí me hubiera ponérselo. encantado hacerte un siempre interrogada, pero... Bueno, pero estamos arreglando el sistema. Oh, no es mala, Vale, hago ya la primera. A ver, qué nervios. Vale, Voy a Bueno. quedar como un farsante que soy. bueno. Léelo por si acaso.
¿Es esto lo que estás hablando? Sí. Ah, vale, perfecto. Es esto, Vale, ¿eh? estoy en sintonía. Estás Que veía in. que no. Sí, sí. Estoy súper dentro. Sí, lo que pasa es que no fue mi mejor speech de introducción a minijuego, pero bueno. Bueno, Víctor, nosotros vamos a hacer ahora unas afirmaciones de unas especies sobre las que a lo mejor nosotros tampoco sabemos si es real. O sea, ahora mismo vas a tener que corregir o no a O sea, que- nuestra asistente de IA. O sea, que en el peor de los casos podría decir, no, eso no es así. Exacto. Puedes inventarte que hay un criterio científico que Perfecto. descarta las afirmaciones de ChatGPT. Pero bueno, vamos, coach. Del coach, que no pagan. Vamos allá. Afirmación número 1. Uf. Un pájaro empala a sus presas en pinchos para comérselas después. ¿Verdadero o falso? Es que no solo es verdadero, sino que encima lo tenemos en Tenerife. ¿Ah, Y es sí? un pájaro súper chiquitito y tiene una mala leche, que es el alcaudón real. ¡Sí! Lo ¡Guau! pone, lo pone. Es que es increíble, ambos animales. Lo llamaban Vlad el empalador. Es una cosa ¿Cómo muy loca. funciona el alcaudón? Es que es curioso porque no es un cernícalo, no es una aguililla o algo grande, poderoso. Es un pajarillo poco más grande que un gorrión que es carnívoro y lo que hace es que dice, bueno, a lo mejor pilla un lagarto, pero no sé por dónde empezar a comérmelo. Pues lo que hace es que pilla la espina de alguna planta o incluso verjas que ya está aprovechando para interactuar con nosotros y coge al animalillo con sus patas, con el pico, lo revienta contra la espina para atravesarlo, lo deja morir y después lo va usando como despensa de que poco a poco con el pico ya va desgarrando, rollo. Es como quien tiene un pincho de tortilla ahí amarrado y va cogiendo Claro. del pincho poco a poco. Bueno, más bien como un kebab, Terrible. realmente. Agüita. Y lo va destripando poco a poco y así tiene la despensa, si le apetece guardárselo para luego, si le apetece ayudarse a usar una herramienta para comer. O sea, es un pájaro apañadísimo, vaya. Súper apañado, es increíble. En el Teide lo podemos ver, de hecho, justamente. ¿En serio? Sí, 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 está por ahí danzando. ¿Y que es marroncillo o...? Si Lo te soy buscaremos. sincero, búsquenlo, creo que es como azulado, negro, más o menos. Para saber cómo distinguirlo, ¿sabes? ¡Ay, es un Claro. alcaudón! ¿La despensa? ¿Se me la casa de cómo la Sí, tiene? Claro, es que tú imagínate, hay gente que me ha enviado fotos en plan de creo que están haciendo satanismo en el Teide porque he visto este lagarto empalado y yo. No te preocupes, es natural. Y la gente, ¿cómo va a ser natural un lagarto empalado? Y yo, sí, curiosamente, sí. Sí. Ay, qué chungo. Por favor, no empalen lagartos. Bueno, siguiente. Un lagarto canario que llora sangre cuando se siente amenazado. Eh, hay reptiles que son capaces de expulsar sangre a presión por los ojos para espantar a los depredadores, pero en Canarias, que yo sepa, no hay ninguno capaz de hacerlo. Muy bien. Bien explicado porque esto es una pedazo de inventada. Ay, menos Pero mal. suena muy real. Es que existir existen, no aquí, pero wow, Vamos con la siguiente afirmación. guapo. Un pez que cambia de sexo porque pierde una pelea. Es que esto es muy loco. Porque, a ver, peces que cambian de sexo, muchísimo. De que nacen siendo machos y después son hembras, o que nacen siendo hembras y después machos. Por perder una pelea, no lo había escuchado, pero me atrevería a decir que es posible de que una forma de decir, bueno, para evitar la competencia en el territorio, prefiero cambiarme de bando y todo listo. Bueno, pues aquí nuestro coach dice que efectivamente es real, pero el muy sinvergüenza no se moja y simplemente dice que muchos peces hacen esto. Que esto es una cosa pues tradicional, ¿no? En el medio. Sí, sí. Una cosa que se lleva aquí entre los pececillos. Sí, para que vean ustedes que eso de la biología de ahora es macho, ahora es hembra, los peces, bueno, que sería lo que me apetezca, cuando me apetezca. Literalmente. Bueno, pues mira, Literal. de momento llevas 3 de 3, vamos para allá. Total. Coño. Te quedan 2. Vale. Siguiente. Un hongo que controla hormigas y las convierte en zombies. Es que el mundo natural es increíble y efectivamente. Sí, de hecho, De claro, hecho, yo estaba pensando De hecho. en The Last of Us. Ah, vale. no, pero hay un Pokémon que hace esto. De hecho, sí, no estaba pensando en el Pokémon, pero pasa Fatal. justamente también, es verdad. El pobre Paras y Parasect. El coach ha dicho el famoso Cordyceps. Cordyceps. Ah, qué listo eres. No, sí, pero es que de hecho no sé si es hasta el mismo género que utilizan en Last of Us, Ah. porque no lo he jugado ni lo he visto. Spoiler. Pero sí, es muy loco, porque como que son capaces de dejar como unas esporas, cuando las hormigas pasan por debajo les caen encima, van creciendo y van poco a poco penetrando por su sistema nervioso, lo van vaciando por Me dentro. quedo muerta.
Lo de los parásitos es que da para... es Para muy rato, loco. eso es otro tema. Increíble, otro tema, chao, Eso no. es fuerte. Céntrate, Víctor. Es La última, increíble. Moisés. Vamos allá con la última afirmación. Vamos a ver si esto es una inventada o una afirmación real. Una palmera canaria que explota, literalmente explota, para dispersar sus semillas y así reproducirse. A ver, Ujú. el tema es, ¿hay plantas que explotan para dispersar sus semillas? Sí, muchísimas. No la planta como tal, sino sus frutos, etc. ¿La palmera canaria explota? Que yo sepa, no. Efectivamente, es una pedazo de inventada. Y aquí el coach añade la anotación de que puede llegar a aparecer una película en Discovery Max a las 3 de la mañana. O sea, que es una pedazo Cosas, de inventada. Cosas, pues muy Bueno, bien. pues un aplauso para Víctor, ¿no? 5 de 5. rotundo. Aprobamos, amortizado ese graduado. Total. Esa mal. formación de Sí. calidad. Y si me equivoqué, díganme que era correcto. No, sí, muy bien, Víctor. Efectivamente. Siempre 5 de 5. Pero entonces o sea, ¿cómo es esto de que plantas que explotan? Ah, o sea, la planta como tal no explota, pero es verdad que sus frutos, la estrategia que tienen para que su semilla no caiga justo al lado y no compita con su propia madre o padre, o madre y padre normalmente a la vez, es que el fruto explota y las semillas llegan a donde lleguen. Es mi madre. Pero, por ejemplo, claro, nosotros imaginamos un fuego saliendo Claro, y pero demás. estamos hablando a lo mejor de 1 metro de tierra, Sí, ¿no? es como el meme de las tortugas en vez. Claro. Esperas que hagamos el golpe y es como... Pero, por ejemplo, los frutos de las tabaibas explotan. Que salen como esos bolititos así como Sí. rojitos y de repente hacen... Y las semillas llegan un poquito más lejos. Qué lindo. Entonces, hay semillas como las de los dientes de león, que su estrategia es ponemos unos pelitos para que salga volando un vilano para que se las lleve el viento. Y las tabaibas, por ejemplo, sus frutos explotan para que las semillas lleguen lejos por un barranco y demás. Otros lo que hacen es que generan frutos muy apetitosos para que las aves se los coman y los dispersen por ahí. O los lagartos en Canarias también lo hacen. Entonces hay infinidad de posibilidades. Por eso cuando dijeron lo de las támaras de las palmeras, los frutitos de palmera, dije, a ver, yo creo que son más bien de que simplemente se caen al suelo, se lo comen los pájaros. Pero Claro. nunca se sabe con el medio natural porque es un mundo tan vasto, en Increíble. plan grande, y en plan vasto a veces un poco también. que- Bueno, yo creo que al final, un poco con esa reflexión, nos podemos quedar de que tenemos también que estar como agradecidos de todo lo que nos impresiona en nuestra tierra y pues toda la fantasía que nos hemos llevado contigo hoy, que si Pokémon, que si Exacto. avispas culonas, que si la reproducción, que si culebras Total. que se reproducen a sí Pero, mismas. ¿qué quieres? ¿Cuál es el mensaje que quieres que se quede aquí grabado para la gente? Es súper importante. Para esa gente ocupada. Mira, vivimos en una época en la que no paran de bombardearnos con noticias de todo tipo y cada vez que se habla de medio ambiente, las noticias suelen ser: hay un incendio forestal, se ha extinguido una especie, el cambio climático va a destruir a sus madres. Entonces, dentro de un mundo que parece que siempre quiere ser negativo y que todas las noticias son terribles, hay infinitas posibilidades para dejarnos fascinar por el medio natural y que podemos y debemos disfrutar para que realmente podamos apreciar esa naturaleza y que no todo sea tan negativo, por Dios, que todo Celebremos lo bello. ansiedad, por Pues favor. nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por venir siempre ocupada. Un placer. Muchísimas La verdad, ¿te lo has gracias. pasado bien? Yo me lo he pasado súper bien. Estaba aquí Pues con- eso con es lo esta tacita importante. tan Aquí nos bonita. despedimos diciendo besi de fresi. ¿Es tu rollo? Es mi rollo, perfecto. Hoy es mi rollo. Abrazo, rollo. Pues para ustedes, espectadores, nos vemos en el siguiente programa de Siempre Ocupada. Besi Besis de de fresi. Mua. Ti, ti, ti.